Esta convención se disuelve, pero no es ni el principio ni el fin de este viaje. Lealtad democrática a ser parte de un proceso. Se trabajó muchísimo y se trabajó de buena fe. Acá no solo se estaba creando como un nuevo organismo, sino también una nueva institución. Y todo Chile está consciente que no ha sido fácil. Y es que, queridos compatriotas, la democracia no es fácil. Al final, esta ceremonia de alguna manera encauzó un proceso político extremadamente tenso que estamos viviendo en Chile y lo encauzó en este proceso constituyente. Entonces, hubiera sido raro que todo hubiera pasado muy calmo, muy normal. Si una profunda crisis que tuvo la democracia pendiendo de un hilo se encauzó y se inició en este acto. El éxito de que se haya podido llevar a cabo toda esa ceremonia se debe al manejo que ella tuvo, a la templanza, a la tranquilidad y a la mesura que puso en un momento muy tenso. Con el objeto de asegurarnos de que el país esté tranquilo y podamos tener la audiencia solemne como corresponde a estas autoridades y a nuestro país. Me acuerdo que mientras me desplazaba hacia la testera, pensaba en la presidenta, bueno, ¿y cómo la saludo? Yo quería saludar a Baza y no te saludé hasta cuando llegamos adelante. Antes de eso no nos saludamos. Es verdad, pues. ¿Verdad? Decía, ¿dónde está Baza? ¿Dónde está? No lo encontraba. ¿Verdad? No, fue un día bien raro, ¿eh? Porque una jornada muy larga, empezamos muy temprano. Más de 10 colectivos que estaban funcionando, fueron cambiando, pero ese elemento yo creo que hacía pronosticar que era muy difícil alcanzar acuerdos. Fue dificultoso, fue un avance un poco trabado, pero el ímpetu de la convención era mayor. Mostró otro lado del país que tiene que ver con la calma, que fue expresado por la señora Carmen Gloria. A mí me encantó ella, creo que sembró un punto, un hito dentro de la vorágine que estábamos viviendo. No nos podemos equivocar. Todo proceso electoral, que es un acto serio. Primero, que no pongan en duda de que verdaderamente se trabajó restándole horas al sueño, con jornadas de trabajo inimaginables, yo creo que con deficiencias, con tropiezos, pero fuimos de menos a más y terminamos comunicando bien, llegando a la gente, que era lo que los principales reclamos que teníamos. Creo que logramos llegar a la gente con mensajes y con un producto. Por lo tanto, me voy con una alta valoración de la fase, yo diría, intermedia y sobre todo final. Lo más relevante es que nadie puede decir que el resultado es exactamente como quería. Porque de alguna manera todos tuvimos que, para poder llegar a consensuar 2/3, que es un quórum súper alto, tuvimos que ponernos de acuerdo entre varios. Parte importante del ejercicio que caracterizó esta convención fue precisamente ir generosamente renunciando a varias de las posiciones iniciales y poner la disposición para ir construyendo con los demás. Uno queda con una sensación de que vivió algo histórico, irrepetible, y que las cosas buenas y las cosas malas que dejó, yo creo que son una enseñanza que no hay que olvidar. Yo encuentro que hicimos un trabajo de aproximación con el propio lenguaje. Cuando hubo que cambiar verbos, se cambió. Cuando hubo que cambiar adjetivos, o sea, un trabajo creativo a partir del lenguaje para garantizar de manera común los derechos de las y los niños. Yo creo que hubo mucha colaboración, tanto de instituciones como de organizaciones, porque la mayoría de las normas de derechos fundamentales tienen que ver con propuestas de organizaciones sociales, claro, tanto en vivienda, en educación, en salud, en seguridad social. Entonces, a veces injustamente se ha dicho que es la constitución de unos pocos, pero la verdad ha sido un trabajo colectivo, tanto de la sociedad, también de apoyo de instituciones académicas, nacionales, internacionales, pero también de ciudadanas y ciudadanos que estuvieron acá rodeando el proceso siempre y acompañándonos. Que puede ser bueno, regular, malo, puede superar las expectativas o puede confirmar lo peor de los temores. Eso estará por verse, lo tendrá que analizar la gente. Pero durante mucho tiempo nosotros también reporteamos el peligro
o el riesgo que había de que la convención no terminara su trabajo, que no alcanzara, que se aprobaran con mucha discusión las primeras normas y que las últimas fueran aprobadas de manera express. Pero finalmente se logró. Nadie sabía qué hacer bien con cómo comunicar los mensajes de una convención que no había existido nunca en la historia constitucional chilena. Tuvimos que ir construyéndolo poco a poco, con mucha ayuda de funcionarios y funcionarias del Estado que se pusieron al servicio de la convención, funcionarios de la Cámara principalmente, pero también de la Universidad de Chile, de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Valparaíso. Para hacer el reglamento, como todos queríamos trabajar en algo, nos dividimos en distintas comisiones. Y pasó que las comisiones se transformaron de alguna manera como en el ensayo de lo que iba a venir después, que eran las comisiones temáticas. Porque incluso mirando para atrás, yo pensaba, bueno, ¿era necesario tener tantas comisiones para un reglamento? Y quizás algunas sí, quizás otras no tanto, pero creo que jugaron un rol que no nos dimos cuenta hasta ahora. Y es que aprendimos que había que trabajar en equipo, funcionar dentro del equipo, los secretarios a conocernos, nosotros conocer a los secretarios, y sobre todo, que mucha como de la pulsión que venía de la crisis política se desencadenó ahí. Siento que fue como un acostumbrarnos a aprender a cómo íbamos a trabajar después. Porque había mucha gente que quería venir a audiencia, a expresar su punto de vista. Fue como el diván de la sociedad, Claro, sí. la primera parte de la convención. Todo el fenómeno de las noticias falsas, como tú dices, yo creo que efectivamente es un fenómeno nuevo, por lo menos para la política chilena muy reciente, de los últimos 5 o 10 años. Veo como la desinformación por un lado, y esa desinformación se da por distintos factores, ¿verdad? Como es tan difícil llevar este proceso que era fácil confundirse también. Yo digo, de repente dicen tanto que ya no saben qué decir, como decía Julio Iglesias, porque cada cuestión que dicen yo encuentro para una rutina de humor. Yo al principio me reía, pero ya después cuando fui viendo que esto de verdad iba calando profundo, es como ya me empecé a preocupar. Es tan triste, duro. Por ejemplo, en Twitter, bueno, a mí me han hecho muchas cosas y he tenido que decir falso. Desde que dijeron que andaba bañándome desnuda en Concepción, en los hoteles. ¿Verdad? Todavía no está el de... Jurada y todo. No, y lo dijo un parlamentario. Y ahora le han dado con un asesor mío que dicen que es el jerarca de la plurinacionalidad y dicen que él trabajó en la construcción de la Constitución de Bolivia. Resulta que él tenía 16 años, yo le digo, tú eres el niño genio. Cuando se hizo la Constitución de Bolivia, mi asesor tenía 16 años, entonces aparece ahora como que es el asesor que hizo todo lo de la plurinacionalidad de Elisa Lonconis. Hay toda una desinformación, ¿no? A mí me sorprende cómo la gente con conocimiento o con poder, y hemos podido lamentablemente ver esa cara de la moneda, ¿verdad? Usa todo ese conocimiento para engañar a la gente y que la gente tome una decisión a base de una mentira. Ha habido distintas formas de transmitir cosas que han pasado dentro de la convención que responden a las visiones particulares que han tenido quienes han emitido esas comunicaciones, información o noticias. Me equivoco con la palabra información más que noticia, porque de noticia no tienen mucho. Y hay algunas que sí se han alejado de la realidad. Cuando veíamos las sesiones y después escuchábamos los puntos de prensa que daban algunos convencionales, nosotros mismos comentábamos, pero si esto no es cierto, o sea, lo que se aprobó no es lo que están diciendo, y lo que están diciendo en el punto de prensa no es lo mismo que estaban argumentando en la sala, o sea, era verdaderamente impresionante. Efectivamente teníamos un grupo muy diverso de personas que estaban participando y que tenían ideas incluso muy antagónicas respecto de lo que se estaba trabajando. Con lo que más me quedo yo en lo personal es con la relación de confianza que creo que mi equipo y yo logramos tejer con los convencionales. A diferencia de otros países, el proceso chileno fue muy institucionalizado desde el inicio. Una mujer y mapuche llegar a la presidencia es una total revolución respecto de lo que ha sido el poder en Chile durante 200 años. Hasta el último rincón de Chile, que vea este proceso, que sea un proceso transparente. Y que cambiaba todo un paradigma de la política. Como uno no tenía tanta conciencia en ese momento, pero sí ver ya una mujer, para mí fue muy emocionante el verme representada a través de otra mujer en la presidencia. ¿Y pensaste que después vaya a ser tú? No, jamás. Yo empecé a recordar la manera, tantas cosas que siempre escuché dentro de las manifestaciones,
mapuche, la misma movilización social, la misma vida de todos. O sea, las mujeres eran súper importantes, los niños eran importantes, las cuidadoras eran importantes. Y yo cuando hablaba de las cuidadoras pensaba en mi hermana que cuidaba a mi mamá. Una madre que también hizo que esta hija hoy día pudiera estar acá. Y partimos rompiendo como hartos prejuicios, al menos que yo tenía. Porque yo nunca había visto tantas personas de pueblos originarios con su ropa, sus colores, con estas cositas metálicas que suenan. Yo no lo había visto, pero en serio. O sea, en los actos del colegio, por ejemplo. Pero no así realmente. Muchos de los ámbitos no lograron traspasar a los sectores de derecha. Y yo creo que la minoría de derecha que fue representada en la convención no se sintió parte de este proceso, o gran parte de ellos no hicieron parte. Cuando uno mira el texto final, ¿qué es lo que ve? Ve que por más de 103 votos, el promedio fue 115, 117 votos, se alcanzaron a llegar a aprobar esas normas que están hoy día reflejadas en el texto. Por lo tanto, creo que sí se lograron acuerdos. Como las cosas se conocen muchas veces por su producto final más que por su devenir, que lean el producto final de la comisión, que lo revisen, ojalá en papel, que tomen apuntes, que tarjen, que pongan en rojo lo que no les gusta, que pongan en verde lo que les gusta, y que tomen una decisión final fundada en la percepción que tienen, en su propia valoración, según sus creencias, principios, valores, no sé, pues según lo que esperan, según lo que anhelan para el país. Se ajusta plena y fidedignamente a los acuerdos del Pleno y de la mesa directiva de que he dado cuenta. Mostrando al mundo que somos una república y una democracia madura, que puede acordar sus principios y valores comunes, reconocer los derechos esenciales a la dignidad. Ustedes, convencionales, han concluido la misión que les encomendó el pueblo de Chile en octubre del 2020. Un año de intenso y riguroso trabajo desarrollado por un órgano elegido democráticamente, por primera vez paritario, con una representación y diversidad poco antes vista en nuestra historia. Ponerse de acuerdo en una propuesta de nueva constitución que refleje los anhelos y esperanzas por una vida digna para todas y todos los habitantes de nuestro país. Todo Chile está consciente que no ha sido fácil. Y es que, queridos compatriotas, la democracia no es fácil. Y más allá de las legítimas diferencias que puedan existir sobre el contenido del texto sobre el cual se debatirá durante los siguientes meses, hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos. Los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos. Y el texto que hoy le entregan a Chile es el fruto de esa convicción profunda que marca el talante de nuestra república. El artículo 13 de esta propuesta dice: son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. Y esto es algo que nos enorgullece. Pero amar la patria es mucho más que los emblemas. Es amar y respetar a las personas que la componen. Y este amor por la patria, y este amor y este respeto por las personas, es darle al pueblo la soberanía de escribir sus propias reglas, el poder de definir su futuro, escribir una constitución democrática que fortalezca la protección de los derechos es un profundo acto de patriotismo.